Dame un poco de lo que habías hablado con Lucho, cómo está, qué implica para vos el 2 de abril. Contame un poco. Bueno, mi nombre es Clara Bernet. Mm. Estoy en este momento en la ciudad de La Plata. Estoy en el patio del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas. Acaba de terminar un nuevo acto de conmemoración a los caídos en la guerra, a ese hito tan trascendental para los argentinos y argentinas en nuestra larga historia de Malvinas. Y me une a las siglas justamente esa historia larga. Me une a Malvinas mi historia familiar. Mi familia desciende de Luis Bernet, fue quien fuera el primer comandante político y militar de las Islas Malvinas, quien desde 1826 se va involucrando en ese territorio, hasta culminar en 1829 tras el nombramiento de él, de su figura como comandante político y militar y la creación de la comandancia política y militar de Malvinas, termina siendo suya y de la de su familia esas tierras, termina siendo su casa, ¿no? Su residencia, fija y residencia, y se traslada con toda su familia, su esposa María Sáez, sus hijos, sus tres hijos. María va embarazada, va a parir allí en las islas y va con el mandato de fundar una colonia, o con el mando de fundar una colonia, de hacer soberanía encarnada, ¿no? De ese territorio. Así que bueno, mi historia familiar y el rescate de esa memoria, el rescate de ese pueblo argentino, hoy negado, por supuesto, por la potencia ocupante, usurpadora, pero también muchas veces negado por nuestros compatriotas, ¿no? Bueno, es de alguna manera esa mi unión y mi misión lo que me empuja a continuar también y a seguir con la posta familiar, que en algún momento fue también y la tuvo mi papá, Marcelo Luis Bernet, quien fue un gran militante de múltiples, de causas justas en general y de Malvinas en particular, quien ha también dedicado gran parte de su vida a investigar lo que allí pasó, investigar y traer ese pueblo argentino en Malvinas, a través de la voz de María Sáez de Bernet, de la esposa de Luis Bernet, quien durante su primer año de estadía allí llevó un diario personal que aún hoy lo conservamos en el Archivo General de la Nación, eh, y que lo rescató de esos archivos para poder publicarlo en un libro que se llama Malvinas mi casa, Mm. que se centra en el diario de María Sáez y en todo lo que rodea también a esa historia de cómo llega esa mujer y cómo llega ese pueblo argentino allí. Y también nos trae en la voz de María y también de otros documentos ese pueblo, ¿no? Que empieza a encarnarse en nombres, en contratas, en trabajos, en tareas, en olores, en fiestas, en amores, ¿no? Y donde además queda contundencia de archivo y de vida, porque los que estuvieron allí levantaron sus casas, parieron hijos, enterraron sus muertos. eh, Queda entonces también esa constancia para todos los argentinos y argentinas de que efectivamente allí hubo un pueblo y que efectivamente ese pueblo fue expulsado por la fuerza y por el solo y mero hecho de primar la ley del más fuerte, ¿no? Mm. Así que bueno, esa es mi historia con Malvinas, eso tras la muerte de mi papá falleció en el 2017 y nos ha dejado ese legado de publicar este libro, nos ha dejado ese legado de también poner nuestra voz y esta historia ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y distintas, bueno, eh, espacios o donde nos llamen y nos convoquen como este y que les agradecemos para contar esta historia. Bien. Te hago una pregunta. Vos hace recién mencionabas que a veces tenían la contra de otros compatriotas. Cómo estás viendo actualmente la actual posición del gobierno con respecto al tema Malvinas?
en la cual, bueno, hoy Milei habló de que ojalá algún día los malvinenses nos elijan de esas posturas. Hoy estamos pasando nuevamente un periodo de desmalvinización, no solamente de desmalvinización, sino también de ataque a la soberanía, Mm, de ataque en general a todos los frentes que nos constituyen como nación, pero en la cuestión de soberanía es preocupante, como no ha sido la primera vez, también hemos pasado por estos momentos. Y, y ha sido también... pero también ha habido reconstrucción y ha habido también posibilidades de volver a Malvinas desde la política. mm, Este programa se llama Volver a Perón. Sé que en este momento del programa también eh, se habla o se discute sobre el asunto del peronismo y el tema que estamos tratando. Eh, los momentos de reconstrucción, el momento donde Malvinas pudo volver a ser, donde estuvimos más cerca de la recuperación, fue exactamente en los momentos que el peronismo estuvo al mando, digamos, de los destinos de la patria. mm, Y esto no es un posicionamiento, no es concreto y datos fehacientes, ¿no? Eh, recién pensaba, mientras esperaba la llamada, en esto de volver a Perón, eh, volver a repasar, ¿no? Los ejes del primer gobierno, del segundo gobierno, del tercer gobierno de Perón, en mm, función de los avances que en esos momentos se han dado respecto a la cuestión Malvinas y respecto además no solamente a la cuestión Malvinas en un simple enunciamiento, sino en actos concretos que nos acercaron el momento en el tercer gobierno de Perón, donde más cerca estuvo la Argentina de pensar un programa y encarar además un diálogo con el Reino Unido para pensar Malvinas y retornar a Malvinas con una administración conjunta. Fue Perón el que le dio, también con el general Pujato, dimensión a nuestra política antártica y a nuestra soberanía sobre la Antártida. Fue Perón el que, junto con una gran mujer del peronismo y de la patria, Esther Fadul, la pingüina peronista, le decían, instalaron el 10 de junio como 10 de junio, día del nombramiento de Luis Bernet y de la creación de la Comandancia Política y Militar de Malvinas e islas adyacentes del Cabo de Horno. Es Perón, con el proyecto de Esther Fadul, que instala ese día también en el calendario de los argentinos y argentinas, como el Día de la Soberanía. Eh, es Perón también el que fomenta también, no solamente a estas conversaciones se llega a partir también de una planificación también de ocupación con nuestras empresas estatales, y promociones también para que los isleños vengan a la Argentina. Eh, entonces, hoy, por ejemplo, si Milei dice, ojalá, bueno, lean, volvamos a Perón, volvamos a Perón, volvamos a ver qué es lo que pasó y volvamos a los gobiernos peronistas, porque siguiendo la tradición de Perón, Néstor Kirchner, cuando asume en el 2003, después de un largo proceso, otro largo proceso de desmalvinización y ataque a la soberanía, Néstor Kirchner asume diciendo en su discurso inicial, mencionando a Malvinas, poniéndolo en la centralidad. Y nuevamente, no solamente en el decir, sino también después en el reconocimiento de los excombatientes, tantas veces, durante tantos años, ocultados, negados, el reconocimiento a los excombatientes con las pensiones y también a los familiares, ¿no?, decaídos. Tenemos también, ni hablar, bueno, Cristina Kirchner, que logra poner, además siguiendo la política exterior que Néstor había inaugurado, Malvinas nuevamente en la estrategia y en los principales lugares de discusión política, de política internacional, logra además la Unión volver a pensar
desde Sudamérica y como bloque regional la cuestión Malvinas. Logra además un avance de apoyos de distintos comités en todo el mundo para aportar a la causa Malvinas. Inaugura el Museo Malvinas, donde se recupera nuevamente la memoria, nada más y nada menos que en la ex ESMA, ese Museo Malvinas que es faro de nuestra historia, que es faro además de esta historia larga, completa, que es la única, son herramientas y son las únicas maneras de que vamos a volver a Malvinas, si podemos continuar eso. Así que agradezco esta invitación y me parece que para volver a Malvinas tenemos que volver a Perón, tenemos que volver a pensar en esos momentos que coinciden, extrañamente o no, con los gobiernos peronistas para para poder pensar Malvinas. Y volver también, entonces, también a la doctrina, ¿no? A esas tres banderas de independencia económica, justicia social y soberanía política, que sin lugar a duda son la manera, el camino, sin estas tres banderas, sin la independencia económica y la soberanía política, que es cara y contra cara, ¿no? Bueno, no habrá posibilidad. Así que les agradezco mucho. Bueno, y para finalizar, y solo si lo querés contestar esto, eh, me planteaba Lucho, siempre acá hacemos como una especie de pregunta de cómo ves el presente del peronismo y de la situación actual, si querés hacer alguna reflexión. Bueno, el peronismo hoy lo veo complejo, lo veo al menos para usar algún término, bueno, complejo. Creo que estoy en este momento, como te contaba, 2 de abril, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, aquí en la ciudad de La Plata. Hace instantes nada más se retiró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Estuvieron también representantes de los distintos expresiones del peronismo, de la ciudad, de las fuerzas políticas, sociales, culturales, porque bueno, de alguna manera Malvinas nos une, ¿no? Y en eso ha sido siempre, Malvinas nos une. Ojalá que podamos encontrar también, así como en Malvinas, ejes programáticos, ejes que seguramente tenemos que volver a las cosas también, ¿no? Tenemos que volver a los asuntos concretos que le están doliendo al pueblo argentino y al pueblo peronista, que está esperando ansiosamente, yo me sitúo ahí, está esperando ansiosamente que la dirigencia vuelva a Perón, vuelva a los temas, vuelva a los asuntos, vuelva a Malvinas, vuelva a la justicia social, vuelva este, en esta identidad tan propia del peronismo, eh, a ponerse de acuerdo y a estar a la altura de las circunstancias que demanda el momento. Eh, yo, además de, bueno, de tener esta historia familiar que me une a Malvinas y esta militancia malvinera, soy militante popular, soy educadora popular de la casita de los pibes, de cuidadores de la casa común. Trabajamos en barrios populares con jóvenes, con niños, con adolescentes. Vivimos, no es que visitamos, vivimos en nuestros barrios y sabemos del dolor que están pasando. No es joda lo que nos está pasando, compañeros y compañeras. No solamente en el cuero que están, en el hambre que está pasando en la gente, en las necesidades, las condiciones mínimas y básicas para la subsistencia. Estamos en un momento de crisis y de crítico importante. La droga en nuestros barrios está diezmando a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestras madres. Estamos en un momento donde territorios, espacios de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestras ciudades, están siendo cooptadas por redes del narcotráfico, por pibes y pibas que están alejados de la escuela. La escuela está cada vez más desesperada. Nuestras familias, nuestras madres están cada vez más desesperadas. Entonces, tenemos que volver a los temas, tenemos que volver a los asuntos, tenemos que generar una agenda concreta sobre temas concretos.
Y ojalá que lo logremos, que así como hoy, por ejemplo, las distintas expresiones del peronismo estaban reunidas a la causa Malvinas en un día como hoy, 2 de abril, en este espacio que además es un centro de la memoria, ¿no? Podamos hacer memoria, podamos volver a Perón para volver, efectivamente. Así que eso. Perfecto. Bueno, muy enriquecedora las palabras de Clarita, por cierto. Solo me quedó una perlita para agregar cuando Clarita se refería a lo que trabajó Perón por el tema de Malvinas, porque algunos este, también se olvidan de eso, ¿no? Hoy que estamos dedicando el programa a la memoria, es bueno recordar estos acontecimientos. Perón y el primer ministro inglés habían acordado un status quo en el cual flameaban las dos banderas en Islas Malvinas, suspendían cualquier acción bélica, que en las Islas Malvinas iba a haber dos idiomas, el español, o sea, el argentino y el británico, y que comenzaba un periodo de integración. Lógico, digamos, dentro de las dificultades que implicaba el avance sobre la soberanía de Malvinas, había sido un acuerdo hubiese sido un acuerdo muy importante. Pasa que Perón muere. A los 4 días de la entrevista con el primer ministro británico, muere, y Inglaterra consideró que la Argentina, muerto Perón, entraba en un periodo de inestabilidad y que difícilmente podrían respetarse ese acuerdo que tan trabajosamente habían diseñado con el general Perón. Bueno, estamos en la continuidad de nuestro programa. Tenemos un segmento de análisis de política internacional que, como siempre, está a cargo de Mauricio, a quien convocamos a que nos acompañe y nos dé su opinión. Buenas, ya está formando. Hola Jorge, hola a los que están ahí en el control. Bueno, ha sido hoy hay otro nuevo aniversario del comienzo de la gesta de Malvinas. Yo lo que quería hacer hoy, ya que lo que suelo hacer es sobre política internacional, es contar cómo era un poco el contexto internacional para con Malvinas y cómo es hoy, porque es muy complejo y muy interesante pensarlo. Primero y principal, la guerra de Malvinas, recordemos que viene en un mundo en el cual los primeros procesos o experimentos neoliberales realmente se habían llevado a cabo, pero no en Europa ni en el mundo central, sino precisamente en Argentina y en Chile, especialmente en Chile. Ya todos sabemos el caso de Pinochet y de los Chicago Boys. Pero en ese contexto emerge en el Reino Unido la figura de Margaret Thatcher, una figura de la cual lamentablemente hoy estuvimos escuchando mucho, porque sabemos que el presidente parece que le tiene una especie de especial admiración. Fue la primera mujer primera ministra del Reino Unido. Y por el contrario de la mayoría de los políticos del Partido Conservador, recordemos que desde hace casi 150 años en lo que es Reino Unido se pasa el poder entre conservadores y laboristas. Por lo general siempre han ganado más elecciones los conservadores. Y a diferencia de muchos de los políticos conservadores históricos del partido, Margaret Thatcher no venía de un extracto, no venía de la aristocracia inglesa, sino que de hecho me parece que el padre era docente. Pero ¿qué es lo que pasa con ella? Ella es la que instaura definitivamente el modelo neoliberal en el Reino Unido. En un mundo que en la década del 70, post-crisis del petróleo, un mundo que empezó a desindustrializarse.
la desindustrialización a veces, un poco por cómo son los argentinos, tendemos a pensar de que hay cosas que pasan solamente acá, ¿no? La desindustrialización que llevó a cabo Martínez de Oz la llevaron adelante en muchos países del mundo. Principalmente porque los capitales ya no querían producir en el mundo central. O sea, Reagan desindustrializó empezó la desindustrialización de Estados Unidos y Thatcher hizo lo mismo en el Reino Unido. Recordemos que ella llega al poder, si no recuerdo mal, en el año 79 y sus primeros años fueron muy malos. O sea, tuvo protestas y huelgas inmensas. Hay películas que lo retratan muy bien, eso. Recomiendo especialmente la película Billy Elliot, que es una película inglesa, que transcurre en medio de la gran huelga de mineros de carbón de Inglaterra. Y el comienzo de su mandato, ella era una primera ministra profundamente impopular. Y en medio de ese contexto había un sector del Partido Conservador que decía que estaba llevando adelante un programa de ajuste, como el que estamos conociendo hoy en día. Y había un sector que decía, bueno, es hora de que empecemos a desarmar las Fuerzas Armadas, especialmente a la Armada, ¿no? Inglesa, que históricamente, la Royal Navy, que históricamente había sido una de las más fuertes del mundo. Ahora, Margaret Thatcher en ese sentido, y el ala del Partido Conservador que ella representaba, no quería ir contra las Fuerzas Armadas. Entonces, que en ese contexto haya surgido una guerra contra Argentina no es casualidad. No es casualidad. Se sabe por cables que han sido desclasificados en los últimos años que a la dictadura argentina durante muchos años, especialmente la inteligencia norteamericana, le vendió la idea de hacer una ocupación de las Islas Malvinas. Recordemos que en esa época el Reino Unido no tenía bases militares en las islas, que de hecho la ocupación se dio prácticamente en una noche, la del 2 de abril. No tenía mucho personal militar el Reino Unido, los argentinos tomaron las islas, pero en aquel momento la inteligencia norteamericana les dijo que si Argentina tomaba las islas, Estados Unidos iba a, podríamos decir, jugar a favor de Argentina. Y los militares argentinos de la dictadura de aquel tiempo hizo la lectura de cómo Argentina había sido, como el gobierno argentino había sido un lacayo muy leal de Estados Unidos a la hora de la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría, eso iba a ser real. O sea, por eso, cuando el general decía la verdadera política es la política internacional, era para que no se cometan este tipo de barrabasadas realmente. Porque obviamente que los ingleses y los norteamericanos tienen una alianza que va desde la Segunda Guerra Mundial, que existe la OTAN, que existen un montón de cuestiones que hicieron que obviamente el apoyo logístico fuera para el Reino Unido. De hecho, el hundimiento del general Belgrano, los que le pasan la posición precisa de dónde estaba fueron los propios norteamericanos. Por eso también es importante que en estos aniversarios recordemos que la guerra que Argentina peleó en 1932 no fue contra los ingleses, fue contra la OTAN. Fue una guerra más compleja que eso. Argentina no tuvo dentro de todo poco apoyo militar, siempre se lo menciona y vale la pena volver a mencionarlo, el apoyo del gobierno peruano, quizá haya sido el apoyo más genuino que tuvo, y venezolano. Yo incluso sé que hubo pilotos de lo que es la Fuerza Aérea Boliviana que también se ofrecieron para entrar en combate por Argentina. Pero dentro de todo hubo poco apoyo para lo que fue Argentina. Estuvo bastante sola dentro de eso. No solo eso, el papel de Chile fue un papel relevante. No lo quería mencionar. No, bueno, pues hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo, sí, de la dictadura de Pinochet.
Eh, Recordemos que hay una cuestión de la cual no se tiene mucha conciencia, porque Argentina movilizó a las islas más o menos unos 5.000 hombres, eh, de los cuales muchas veces se preguntan, ¿y por qué no se movilizó más? Porque el ejército argentino es un ejército en esa época de más de 100.000 efectivos, y es porque se tuvo que duplicar la presencia en otra zona porque se temía que los chilenos ataquen. Y Eh, pocos años antes Estuvimos a punto de ir a la guerra. la guerra. ¿Qué? Exactamente. Entonces, claro, en ese contexto, no solamente hay una lectura internacional malísima, principalmente de la política interna británica en el momento. No se pensó que a Margaret Thatcher la guerra le convenía. Eh, entonces, y de hecho fue el gran motor de que ella después reelija y que ella estuvo hasta el 91, si no recuerdo mal, como primera ministra. Pero si vamos al presente, hoy es compleja la situación, hoy el Reino Unido ya claramente no tiene el poder que tuvo en otras épocas. De hecho es un reino, por así decirlo, que está bastante en decadencia. La salida del Reino Unido de la Unión Europea fue letal para su economía. Vos fijate, Jorge, que antes del Brexit, la señora Le Pen en Francia, cuando hacía campaña, decía que iba a sacar a Francia de la Unión Europea. Después del Brexit no lo dijo más. Empezó a decir, bueno, vamos a tener otra relación, otro tipo de negociación con la Unión Europea, pero nunca ni loca nos vamos, porque ya vimos que a los ingleses les detonó la economía, el haber sido de la zona euro. Yo creo que los ingleses se fueron de la zona euro confiando en la alianza con los americanos, que ahora en época de Trump está bastante en duda, ¿no? Sí. Pero en general toda Europa, pensando en cómo se ha ido desarrollando las cosas desde el 82 hasta acá, ha ido en franco retroceso. Sí. Para colmo de males, la locomotora que era Alemania, que dependía Sí. de energía barata de Rusia, cometió el gravísimo error, muy parecido al de, como mencionaba, en el 82, Sí. de acoplarse a esta guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia vía Sí. Ucrania, y así les va también. Claro. Entonces, yo coincido totalmente con Sí. lo que vos decís, que lo que decía Perón. La única política es la política internacional. Exacto. Acá están los que se arrodillan frente a lo ajeno Sí. y los que tratamos de defender una soberanía nacional que consiste fundamentalmente en pensar las cosas desde la Argentina, desde Sí. nosotros, desde nuestros errores, nuestros problemas, pero desde nosotros, Claro. no desde lo que hacen o nos dicen afuera. Yo conozco personalmente historia cuando hablaba de desindustrialización. Yo trabajé 20 años en IMSA, una fábrica que fue líder en el mundo en el tema de turbinas hidráulicas, grúas de puertos, centrales nucleares, equipamientos para centrales nucleares, para destilerías, trabajando en todo el mundo con altísimos estándares de calidad y proveyendo equipamiento y obras que funcionan perfectamente 20, 30 años después. Y también por copiar recetas foráneas, porque en algún momento se puso de moda ya por la misma época, porque eso tiene que ver con el consenso de Washington, tiene que ver con la financiarización de la economía. Es decir, la industrialización es la cara, es la misma cara del crecimiento del sistema financiero internacional. Entonces, en ese gran marco que yo veo todos estos movimientos, todas estas guerras, toda esta gestión externa para que se produjeran determinados enfrentamientos que conducían a resultados que ya estaban previstos de antemano. Sí. Y así no fue en Malvinas, y lo digo con mucho dolor, porque yo estuve en Plaza de Mayo el día que Galtieri Si quiere venir, que venga, ¿no? dijo, si quiere que venga, que venga. Yo estuve ahí. Sí. Entonces me duele muchísimo un día como hoy recordar que
por varios que no entendimos el juego en ese momento, 649 muchachos nuestros murieron. Y terminamos haciéndole el juego a esta política internacional. Exacto. Bueno, sí, no, coincido plenamente. Y además, yo una cosa que lo digo para cerrar, vos fíjate lo que es el panorama actual, donde hoy en día la gran potencia emergente que es China tiene una situación muy similar con una isla que tiene al lado, que es Taiwán, que tiene una situación que es casi igual a la de nuestra con Malvinas. O sea, nuestra alianza sería con China ahí realmente. Porque el presidente chino no dice la estupidez que dijo Milei de ay, ojalá los de Taiwán no se elijan a nosotros. No dice eso. Algún día nos vamos a meter ahí y lo vamos a sacar directamente. Como es, está bien, lo dicen, bueno, vamos a ir por la buena, vamos a tratar de negociarlo, pero y si no, algún día nos metemos. De hecho, actualmente el gobierno chino tiene rodeada a Taiwán. No, lo que dice Xi Jinping es, Sí. eso es China. Sí, Es China, no olvídate. tengo duda que es China, no Sí. que si están otros que dicen que no son chinos, eso veo si Sí. es China o no es China. Eso es China. Sí. Pero bueno, dedico estas palabras está abajo a Tito Sáenz, miembro del Centro de Recinto Convertido, que es excombatiente y miembro del CECIM La Plata. Y bueno, les agradezco a ambos el tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante los aportes de Jorge. Y bueno, es propio ahora dar vuelta un poquito la página y aunque sea sintéticamente en menos tiempo de lo que lo hacemos habitualmente, vayamos al análisis de la situación actual. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego seguimos con la actualidad nacional. Bueno, dando continuidad a nuestro programa, pasamos a analizar un poquito el segmento local. Y el segmento local realmente nos llena de preocupación. Algún día desde estos mismos micrófonos dijimos que esto terminaba en una crisis. Y acá tiene que ver la palabra a la que hoy apelábamos, que era la memoria. No hace falta hacer ninguna luminaria en economía ni tener títulos en las universidades más importantes del mundo para darse cuenta que si ahora se está haciendo lo mismo que se hizo durante la década de Menem, durante la época de Martínez de Oz y durante todos los periodos en los que Cavallo influyó en la economía argentina, haciendo lo mismo, que es endeudando la Argentina con tasas de interés altísimas y generando un dólar muy barato que sirve para hacer el negocio financiero de los amigos del poder y no para darle al país una proyección industrial o exportadora. Es obvio que eso nuevamente va a terminar mal. Entonces, a veces uno se sorprende al ver que estamos cometiendo exactamente los mismos errores que cometimos ni siquiera hace tantos años. Podríamos haber incluso capitalizado la experiencia del presidente Macri, que trajo 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional al solo efecto de posibilitar el carry trade, que es el negocio financiero de los amigos del poder, que es vender los dólares cuando están baratos y que tienen la garantía de que el dólar no va a aumentar, porque la garantía se la da el presidente, en este caso Macri, y ponen esos dineros en bonos o en operaciones a determinado plazo con una tasa de interés importante, y luego cuando se termina el periodo y que viene el caos y la devaluación, antes de que eso ocurra, venden sus activos, compran los dólares y se van. Bueno, esta maniobra la hacen siempre y también la están haciendo ahora, también la está haciendo Caputo ahora. Yo digo, pensemos
la Argentina, un país tan enorme, tan poderoso, tan rico, que está dependiendo para su subsistencia de que le lleguen 5.000 millones o 4.000 millones de dólares o una cifra similar, solamente para parar la disparada del dólar y para llegar al proceso eleccionario, donde inmediatamente después, si se llegara a alcanzar el periodo de las elecciones, si se llegara a alcanzar esa fecha con Milei en el poder, en estos términos, con el ministro de Economía en su cargo, ahí se produciría inmediatamente la devaluación que el Fondo Monetario le está exigiendo, y nuevamente vendría un proceso inflacionario como el que vivimos anteriormente al comienzo del mandato de Milei. Con lo cual, estamos en un momento, Jorge, no sé qué opinás vos al respecto, pero creo que no hace falta mucho para darse cuenta que estamos transitando los últimos momentos de este periodo, en el que todavía algunos inconcebiblemente creen, ¿no? Bueno, yo creo que vos sos demasiado optimista pensando en las elecciones, porque está muy lejos. A menos que saqué la cuenta como expert, que dijo que 20 menos 14 son 11. Entonces le sobraba plata. Claro, gran economista. Claro. Si no, pero entre los 20 menos 14, 11 y el general Juan José de San Martín y todas estas cosas, vamos andando. Pero el tema, como yo lo veo, es en el mejor de los casos, el Fondo Monetario Internacional le va a liberar 8.000 millones, dijeron, de dólares. Lo que no dijeron, que parte van a ser en dólares constante y sonante, y parte van a ser en derechos especiales de giro, que eso no pueden salir a venderse al mercado. Claro, no son lo que se dice de libre disponibilidad. No, por eso. Entonces están en un serio problema. De ahí que hoy salieron corriendo a Estados Unidos a hablar con Trump para gestionar el apoyo que hasta ahora no se tuvo en la práctica, porque en la foto es todo muy lindo, pero en la práctica no apareció. El apoyo de Trump, del Departamento del Tesoro americano, para que el Fondo Monetario Internacional le libere más fondos de libre disponibilidad. Pero, a ver, vos mencionaste el ejemplo de Macri. El ejemplo de Macri, 45.000 millones de dólares duraron 2 o 3 meses. No es que el efecto plancha. Cuando vos tirás un churrasco a la parrilla, escuchás el ch. Claro. Ese es el ruidito que se escucha con los dólares estos cuando entran. Es fuga. Lo que no sé cómo va a hacer el fondo para liberarle dólares e impedirle que eso suceda. Claro, bueno, pareciera que como que, bueno, que no lo puede manejar el fondo eso. Por eso es que yo creo que la mayor reticencia del fondo en darle dinero a esta gente es que sabe que el mismo ministro que la vez pasada lo patinó, ahora lo va a patinar también. Luego, el Fondo Monetario Internacional, después de lo que hizo la vez anterior, no puede desconocer que estamos en seria dificultad para afrontar cualquier pago. Entonces, digamos, el préstamo no va a venir por condiciones técnicas. El préstamo va a venir, si viene, por voluntad política del gobierno americano. Y por ahora, por alguna razón, esto no sucede. Y me hace acordar, lamentablemente, y espero que no se repita, porque cualquier descalabro lo vamos a sufrir fundamentalmente, los que no estamos en la lista de los fugadores de divisa. Claro, de los amigos del poder. Claro, lo vamos a sufrir más nosotros, por eso ojalá no suceda, ojalá se reordene la cosa, pero lo veo muy difícil, y todo el esquema, hasta el esquema temporal, me hace acordar mucho a lo que pasó en el 2001.
donde todo estaba listo para que el FMI le facilitara 1.400 millones de dólares. Fíjate que hasta los números, salvando la distancia de estos años, si uno corrige por inflación y demás, hasta los números son bastante parecidos, entre 1.400 y 1.900 millones de dólares, y ahora estamos hablando de 4.000 a 8.000 millones de dólares, que son lo que necesitarían para capear este temporal, que creo que son insuficientes. Mencionan números que no tienen asidero, porque se refieren solo al M1, y no se refieren a la cantidad de depósitos a plazo fijo que hay, que son cerca de 100.000 millones de dólares. Claro. Que el carry trade está básicamente funcionando a través de ese mecanismo. O sea que si alguien presiente que la tasa de interés que está positiva, que está recibiendo en el carry trade, no va a ser la misma, o va a bajar, o incluso se va a volver muy baja, va a salir corriendo a cambiar dólares. Claro, liquida y compra dólares. Exactamente. Y ahí se terminó. Y esa es la fuga de divisas, porque buena parte de esos fondos, de esos plazos fijos, están en manos de fondos de inversión extranjeros. Sí. Todo esto en un contexto yo creo que no ha tenido Milei otro periodo de mayor debilidad que el que estamos transitando, porque desde el punto de vista institucional y desde el plano de vista local, digamos que, bueno, compra de votos, compra de diputados, compra de voluntades, designación de jueces por decreto, el envío de una nota vergonzosa, de un decreto vergonzoso para solicitar el crédito en el Fondo Monetario Internacional, que no decía ni cuánto iban a pedir, ni dónde lo iban a pedir, ni cuáles eran las características que lo iban a determinar. Bien, todo esto ya les digo, en un contexto en el que institucionalmente estamos muy mal, económicamente estamos muy mal. El organismo que mide la evolución económica del mundo en el año 2024 nos da que estamos en el puesto 80, ¿no? de crecimiento, y con el broche de oro que nosotros veíamos, o sea, estamos acostumbrados a ver los desatinos, ¿no? y las conductas tan cuestionables de Milei, y sus insultos, y el ataque a las mujeres, etcétera. O sea, todas las cosas que, digamos, nos irritan sobremanera. Pero ahora, digamos, saltó al mundo, no está más, todos estos escándalos no están acá. Ahora delinquió en forma flagrante ante el mundo, o sea, transgredió las fronteras. O sea, el escándalo de las criptomonedas es un escándalo que trasciende a nivel internacional, y ya no es, si él decía que era el presidente más famoso, más conocido, más reconocido del mundo, yo creo que es el presidente más reconocido del mundo por su vinculación con la estafa de las criptomonedas. Con lo cual ya tiene causas abiertas en muchos juzgados en Estados Unidos, y en Estados Unidos, si se me permite la expresión, no se jode con el tema de las estafas con la economía, con los movimientos económicos, porque la venta de influencias en un país tan volcado a las acciones y a las transacciones económicas es visto con una severidad muy grande, no como la que nosotros observamos acá. Como otro punto, digamos, para soslayar hechos menores, como otro punto de lo que nos ha acontecido, diría el escándalo del periodismo pago, de los sobres, que quedó en evidencia claramente, y que todos han, bueno, de alguna manera han confesado. Unos se acusan a otros,
y la conclusión es que el grupo de los 4 o 5 periodistas que entrevistan a Milei son el grupo de 4 o 5 periodistas que cobran dinero para entrevistar a Milei, cifras millonarias, y nosotros todavía por ahí creemos en algo de lo que escuchamos a través de estos periodistas. No sé, Jorge, vos cómo ves la situación en ese aspecto, pero a mí me parece que estamos en un proceso de un declive moral, institucional y político que obviamente no tiene posibilidad de remontar, ¿no? Jorge. Sí, Te quedaste reflexionando. Sí, es una situación compleja. Compleja. El tema es, yo siempre veo estas cosas no como digamos, y vista a la solución, siempre la veo más como un problema colectivo. Esto es un problema cultural. ¿Qué nos pasa a los argentinos para que acompañemos este tipo de cosas? ¿Qué creencia milagrosa tenemos dando vuelta que nos hace pensar que cuando las cosas se hacen al revés van a salir bien? Digo, ¿qué creencia milagrosa tenemos en que persiguiendo lo individual vamos a mejorar lo colectivo? Sí. ¿Qué cosa vamos a poder lograr si perdemos de vista el objetivo? Entonces, eso es lo que realmente me mueve, y me hace bastante ruido, porque generar nuevos elementos culturales es siempre bastante difícil. Pero depende de cada uno, depende de lo personal. Es muy difícil y es muy difícil entender. Ya volveremos sobre el tema, porque hoy el tema era, por supuesto, recordar Malvinas. Volveremos sobre el tema cotidiano, pero es cierto lo que dice Jorge. Yo por eso empecé el programa diciendo que hoy me gustaría hablar de memoria, y yo agregaría a lo que dice Jorge, qué escasa memoria que tenemos los argentinos para tropezar permanentemente con que nos hagan la misma trampa permanentemente. O sea, que los mismos ricos de siempre nos hagan la voltereta de siempre, nos hagan la bicicleta financiera y nos endeuden con el Fondo Monetario Internacional. Tendrá que venir un gobierno peronista después de nuevo para que pague la deuda, para que ponga las cosas en orden y para levantar este elefante que cada vez es más denso y más pesado, ¿no? Bueno, nos despedimos con el agradecimiento de siempre a nuestros amigos de Radio Urupé que nos posibilitan este espacio, saludando a Jorge, mi compañero del día de hoy, a Mauricio, mi analista de política internacional, con su visión tan aguda sobre el tema, y nos veremos entonces la próxima semana con Cactus, Volver a Perón. Tantos compañeros que sienten el deber patrio de seguir siendo